Bendiga al maestro. Y adorar. Dele lo mejor de su adoración al Señor. Sí, Señor amado. Amén. Aleluya. Alábelo con gozo. Gracias, mi Dios. Él es precioso, Él es maravilloso. Él está en medio nuestro, le adoramos, le bendecimos a Él. Gloria. Señor amado. Nuestra vida le pertenece a Él. Gracias, Jesús. Adorado el nombre del Señor. Te adoramos. Aleluya. Te adoramos. Aleluya, aleluya. Gloria. Precioso, adore a Dios, amado. Bendiga su precioso nombre. Gracias, Señor. Su nombre. Que Él esté en medio nuestro. Adorado el nombre del Señor. Gloria. Aleluya. Gracias, Jesús. Precioso. Gracias, Señor amado. Aleluya. Bien, amado, estamos contentos. Amén. Amén. Estar en la casa del Señor, Gracias, mi Dios. que es el mejor lugar para estar Sí, Señor amado. Bendito Dios. después del cielo. Amén. Gracias, mi Dios amado. Gracias, Señor. El salmista en el Salmo 42 se afligía Bendito Dios. porque se veía imposibilitado de llegar a la casa del Señor. Amén. Santo Dios. De presentarse a Dios allí en el tabernáculo de reunión, Bendito Dios. Aleluya. por allá por el desierto de Judea, se afligía. Santo Dios. Amén. Y su alma, él dice que se le abatía. Sí, Señor. Adorado el nombre del Señor, Bendito Dios. porque es un privilegio, amén, Sí, Señor. que Dios nos da de poder estar en su casa. Gloria al Señor. Aleluya. Adorado el nombre del Señor. Gloria a Dios. Así que estamos contentos y damos al Señor toda la gloria y toda la honra. Gracias. Así de pie, abra su Biblia. Esta noche vamos a cerrar Bendito Dios. con lo que es el mensaje Santo Jesús. a las iglesias Gracias, Dios. de allí del Asia Menor. Bendito Dios. Gloria al Señor. Después de esta parte, pues, Alabado Dios. desde el capítulo 4 en adelante, pues, Santo Jesús, te adoramos. entraremos en las cosas que serán después de esta. Bendito Dios. Amén. Pero hasta aquí, pues, llegará esta parte de las cosas que son. Amén. Jesús. Adorado el nombre del Señor. Apocalipsis capítulo 3, leemos los versos del 14 al 22. La Biblia dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído,
oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dios te adoramos, Dios te bendecimos. Padre celestial. Dios te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Te damos gracias por tu presencia, que siempre tan hermosa en medio nuestro. Toda la gloria, Dios, toda la honra es para ti. Y gracias por esta tu palabra. Una vez más te suplicamos, Dios amado, que la misma corra y sea glorificada en medio nuestro para la gloria y para la honra de tu precioso nombre en esta preciosa noche. Dios, háblanos por tu palabra, medítanos por tu palabra, exhórtanos con tu palabra, alimentanos con tu palabra. Dios, para la gloria y para la honra de tu precioso nombre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén, siéntese, amado. Gracias, mi Dios. Pero no dejen de adorar a Dios. Gracias, mi Dios amado. Bendito Dios. Adorar el nombre del Señor. Gracias, Jesús. Que Dios es bueno. Sí, Señor. Bendito Dios. Bien, amado, esta parte ya que nos toca hoy para cerrar. Les decía con esta parte del mensaje a las iglesias. Acuérdense que el plan en el libro de Apocalipsis, dijimos en la introducción que consistía en 3 divisiones señaladas por las palabras del Señor Jesucristo en Apocalipsis 1:19. Las cosas que has visto, las cosas que son y las que han de ser después. Amén. Y ya con esta última iglesia pues cerramos con la segunda división en el libro, que son las cosas que son. Amén. Que es el mensaje a las iglesias Bendito Dios. del Asia Menor, en donde dentro de ella pues está el mensaje profético acerca de la iglesia, en el desarrollo de la iglesia en toda su historia. Amén. Porque el Señor lo vio todo desde un principio. Amén. Y Él tenía conocimiento de cómo iban a estar las cosas, no solo en el ámbito de lo local, ¿verdad? En el mundo, sino en la obra del Señor, en la iglesia. ¿Cómo iba a ser la condición de la iglesia en los últimos tiempos? Bendito Dios. Adorado el nombre del Señor. Bendito Dios. Y en esta última iglesia, la de la Odisea, pues vamos a ver una iglesia que no estaba muy comprometida con el Señor. Amén. Es la última y es la peor de todas. Amén. El Señor no la alaba, el Señor no le hace ningún encomio, ningún reconocimiento. Amén. Porque no tiene nada bueno el Señor que decir de esta iglesia. Eso es triste. Amén. Que haya una iglesia que el Señor no tenga nada bueno Santo Dios. que decir de ella. O sea, es una iglesia que al Señor no le sirve de nada. Amén. Adorado el nombre del Señor. Pero acuérdese lo que hablamos en parte de la introducción, que si nosotros hacemos un examen sincero de nuestra vida espiritual, pues nos podemos acomodar Bendito Dios. en alguna de estas iglesias. Amén. Ya hemos visto 6, yo no sé en cuál usted se ha acomodado ya. Adorado sea el nombre del Señor. Pero en alguna gente se debe estar acomodando. Amén. Y si no, pues nos queda esta. Pero yo espero que usted no se acomode a esta. Alabado sea el nombre del Señor. Amén.
Porque sería un creyente que el Señor no le sirve de nada. Amén. Bendito Dios. Que Dios lo mira y no tiene nada bueno que decir de usted. Eso es triste. Amén. Porque el Señor nos llamó, dice en el Evangelio de Juan, para que llevemos fruto y que nuestro fruto permanezca. Alabado el nombre del Señor. Amén. Así que esta es la última y nos revela los tiempos actuales en que estamos viviendo. Estamos muy cerca al arrebatamiento de la iglesia al cielo. Acuérdense, les dije en una ocasión que en el libro de Apocalipsis se dan varios paréntesis y el primero se encuentra en el capítulo 6, por allá, por el capítulo 7, pero desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6 las cosas se van dando en su orden cronológico, como se van dando, como están escritas, así se van dando en ese orden. Adorado el nombre del Señor. Y ya pues estamos para cerrar esta llamada dispensación de la gracia, porque siempre ha habido apostasía, la apostasía siempre ha existido. Primera apóstata fue Caín, siempre ha habido apostasía. Dios acusó a la misma nación de Israel de apostasía. Siempre ha habido apostasía. Amén. Y en la iglesia, durante su desarrollo, siempre han habido apóstatas. Siempre han habido hombres y gente que ha renegado de la verdadera fe. Y algunos pues se han ido, porque la iglesia pues los ha echado fuera. Y ellos pues se han ido y han levantado otras iglesias conforme a las creencias de ellos. Y algunos han levantado hasta concilios conforme a las creencias de ellos. Siempre ha habido apostasía. Amén. Pero nunca habíamos visto una apostasía tan grande, amén, como la que estamos viendo precisamente en estos últimos días, en estos últimos años, amén, donde muchos cultos que uno ve por las redes sociales, uno se queda espantado de las cosas que ve. Adorado sea el nombre del Señor, que nos dice pues que ya estamos cerrando ya esta preciosa dispensación de la gracia. Adorado el nombre del Señor. Y esta última iglesia, llamada la Odisea, ella toma su nombre de la esposa de su fundador, que fue Antíoco II. Él le puso ese nombre a la ciudad en honor a su esposa, por allá por el 250 antes de Cristo. Y era la primera ciudad de Frigia, y era una ciudad extremadamente rica y próspera. Amén. Por eso decíamos que el mensaje del Señor a la iglesia, no solo el Señor lo toma desde las características y condiciones que tenía la iglesia, sino que el mismo lugar donde estaba y lo que rodeaba la iglesia, todo Dios lo toma para traer su mensaje. Adorado el nombre del Señor. Así que la ciudad era una ciudad rica y próspera. Tenía un centro financiero y bancario. Posiblemente de ahí, pues el Señor en su contraste
le dice, tú eres pobre. Tenía un centro de fabricación de vestimenta. Por eso el Señor entonces le dice, tú estás desnuda. En contraste. Santo Dios. Tenían una ubicación de una famosa escuela de medicina, reconocida por su colirio, que era un ungüento que sanaba las enfermedades de los ojos. Entonces usted ve que el Señor lo utiliza en el mensaje y la manda que se unja con colirio, porque tú eres ciega. O sea que todo Dios lo planificó así. Gracias, Señor. Para lo que Él quería traer, para lo que Él quería revelar, para lo que Él quería mostrar. Bendito el nombre del Señor. Así que de las cosas o adjetivos que el Señor usa para señalar la forma de esta iglesia, pues usted ve que tres tienen ahí que ver con lo que rodeaba o el mismo desarrollo de la ciudad. Alabado el nombre del Señor. Pues la iglesia estaba en una ciudad rica, pues los miembros de la iglesia se hicieron ricos. Amén. Prosperaron. No es lo mismo una iglesia en el campo, en una montañita en el campo, rodeada quizás de 4, 10 o 15 viviendas, a una iglesia en el centro de la ciudad. Amén. Santo Dios. Naturalmente, pues la de la ciudad va a ser más rica, va a ser más próspera, porque ahí es donde está toda la gente que trabaja. Amén. Sí, Señor. Bendito Dios. Pero eso no hace diferencia en el ministro, en el hombre de Dios. Si es un pastor de campo, pues gloria. Amén. Lo importante es que donde esté Dios le va a dar su sustento. Adorado el nombre del Señor. Bendito Dios. Pero no va a tener económicamente la misma prosperidad que uno que está en la ciudad. Adorando el nombre del Señor. El pastor de esta iglesia probablemente, según Colosenses 4:17, fuera Arquipo. Arquipo era un compañero de milicia de Pablo. Al Pablo le manda saludos cuando le escribe a la iglesia de Colosas y cuando le escribe también la carta a Filemón. Filemón era un miembro de la iglesia de Colosas, hombre fiel. Amén. Que aparte de la carta que Pablo le envía a la iglesia de Colosas, también le envía una carta personal. Amén. A Filemón, porque era un hombre muy amado del apóstol Pablo. Bendito Dios. El apóstol Pablo se refiere a él como el amado Filemón. Amén. Esa palabra amado Pablo la utilizaba para los que eran sus amigos íntimos. Amén. ¿Cuántos adoramos la gloria del Señor? Porque siempre, el hombre de Dios siempre tiene amigos íntimos. Amén. No todos son de ese núcleo en la iglesia, pero siempre el pastor tiene amigos que son de su grupo íntimo. Y eso no es que uno haga sesión de personas. Jesús tuvo 12 discípulos, pero 3 nada más eran de su grupo íntimo. Juan, Pedro y Jacobo. A ver. Y era Jesús. ¿Cuántos le adoramos y le bendecimos? Porque eso es así. A veces uno tiene situaciones y uno no se puede abrir a todo el mundo. Amén. Porque hay gente que puede coger sus situaciones. Usted en su confianza les presenta y las pueden utilizar hasta en su misma contra. Bendito Dios. Puede levantar su mano y alabar a Dios. Entonces, el pastor sabe. Amén. A quién escoge
para que pertenezca a ese grupo. Gloria al nombre del Señor. Bendito Dios. Entonces el tipo posiblemente en la iglesia de Colosas se presenta allí y se habla de la iglesia de la Odisea. Entonces Pablo le manda saludos. Le dice a la iglesia de la Odisea que cuando lean la carta se la manden a la iglesia de Colosas, a la iglesia de la Odicense, y la de la Odicense se ha leído en ella, pero cuando le envíen la de Colosas le dice: dile al equipo que cumpla su ministerio. Así que parece que Arquipo era el pastor de esta iglesia, bajo el ministerio de Pablo. Parece que Pablo fue el que fundó estas iglesias y estableció en ellas ancianos. Bendito Dios. Y parece que ya Arquipo, Pablo tenía un compañero que era fiel, y Pablo habla de él en una de sus cartas, y habla de Demas, que era colaborador de él, pero más adelante, después en otra carta, Pablo le dice a Timoteo: Demas me ha dejado amando a este mundo. Santo Dios. Que de ser un compañero, un colaborador de este gran hombre de Dios llamado apóstol Pablo, pues pasó a apartarse, a alejarse, no solo del apóstol, sino prácticamente del Señor. Pablo dice: me ha dejado amando a este mundo. Parece pero Pablo estaba preso, y a veces a Pablo se le permitía que algunos de sus colaboradores se quedaran con él en la prisión. Oye, se quedaban presos allí con él. Eso está tremendo. Amén. Ayúdanos, Señor. Y servían al apóstol en la prisión, colaboradores de él. Pero ya al final, cuando ya no se veía que no había salida y que Pablo iba a ser sacrificado, parece que Demas digo: mejor me voy, porque le cogió miedo a él ser sacrificado también, y abandonó al apóstol. Así que hubieron gente que se aflojaron, Santo Dios. y parece ser que ya en los tiempos de Arquipo, pues la corrupción y la degeneración podrían haber comenzado en la iglesia de la Odisea. Por eso Pablo le dice a la iglesia de Colosenses, cuando le escribe que por ellos y por la iglesia de la Odisea él estaba sosteniendo una gran lucha. Amén. Estaba batallando por esas iglesias, estaba padeciendo, estaba sufriendo por ellos. Le escribe a la iglesia de Colosas desde la cárcel: mirad cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que no han visto mi rostro, adorando el nombre del Señor. Que Pablo peleaba, Pablo batallaba, amén, en oración, en ayunos, en vigilia, clamando por el bienestar de cada iglesia, amén, porque esa era su mayor preocupación, amén. Las pruebas y las luchas y las situaciones que él pasó y enfrentó. Él lo dice en la segunda carta a los Corintios. Él menciona todas sus luchas y sus batallas, pero él dice: pero hay una cosa que sobre mí se agolpa, y es la preocupación, dijo, por todas las iglesias. ¿Cuántos se preocupan por las iglesias? Bendito Dios. ¿Usted se preocupa por la iglesia? Bueno, si se preocupa, pues por lo menos ora y clama a Dios: Señor, ten misericordia de las iglesias. Amén. La iglesia del Señor es una sola, pero se compone de muchas congregaciones, y a cada congregación se le llama iglesia.
individualmente. Alabado Dios. Cuando uno ora, Señor, ten misericordia de las iglesias, ten misericordia de las congregaciones, ten misericordia de los pastores. Amén. Bendito Dios. Uno tiene que sentir carga. Amén. Por las iglesias, por la obra de Dios. Aleluya. Porque si uno no siente carga por la obra de Dios, pues entonces imagínense, ¿qué vamos a hacer? Fue como cuando aquellos hombres llegaron a Babilonia y Nehemías los escuchó que estaban hablando cosas acerca del pequeño remanente que había quedado allá en Judá, y él preguntó de cómo estaban. Y cuando le dieron la noticia que era triste, pues la Biblia dice que Nehemías se sintió dolido. Amén. Y dice que se sentó, oró y ayunó. Amén. Hasta que sintió la necesidad de él mismo ir y hacer algo para que aquella situación en sus hermanos se resolviera. Bendito Dios. Entonces uno ora porque siente carga. Si no siente carga, no ora. A ver, si siente carga, se preocupa y ora. Y no solamente ora, sino que abre su corazón al Señor y le dice: Señor, si tú crees que yo puedo hacer algo, a ver, para ayudar a mis hermanos que están en tal condición espiritual, pues heme aquí. Bendito Dios. Heme aquí, envíame a mí. A ver, y si Dios le abre puerta y Dios la envía, pues vaya con la palabra de Dios a donde Dios la envíe. Bendito Dios. Habla palabra de Dios para beneficio, hermano, Sí, Señor. de Gracias. la bendita obra del Señor. Amén. Gracias. Y en estos tiempos que estamos viviendo, uno debe sentir carga y sentir dolor, ¿verdad? Porque lo que se ve en las redes sociales es espantoso, ¿verdad? Amén. Alguien dijo, aunque nosotros los cristianos no vemos películas de misterio, pero alguien dijo que a un cristiano le hacía más daño ver uno de esos cultos que se ven hoy que ver una película de misterio. Amén. Adorado el nombre del Señor. Porque lo que se está viendo es algo espantoso, hermano. Cosas que si uno no las ve, no las cree. En muchos cultos, en muchas iglesias, llamadas iglesias. Adorado el nombre del Señor. Pero que nosotros sabemos que no son la iglesia verdadera, sino que es esta iglesia que se menciona aquí, la Odisea. Santo Dios. Entonces, la palabra la Odisea viene del griego laos, que significa pueblo o muchedumbre, y Nike, que significa derecho. Se traduce derechos de la muchedumbre Santo o derechos humanos. Dios. ¿Has escuchado eso ahora? Eso está en las noticias. Los llamados los derechos humanos. ¿Sabes? Se traduce como la voluntad del pueblo. ¿Sabes? Porque la Odisea es la iglesia de la complacencia propia Santo Dios. y del espíritu humano. Es el derecho, oiga eso, y la voluntad del pueblo. Una iglesia que se complace a sí misma, a ver, y que ella es la que manda, porque es la voluntad del pueblo. O sea, el pastor no manda en esa iglesia, la que manda es la iglesia. Y ella se complace a sí misma. Y el pastor tiene que darle lo que ellos quieren. Adorando el nombre del Señor. Bendito Dios. Porque
Él no manda, el que manda es el pueblo. En Puerto Rico hubo un gobierno, un gobernador que uno que se dijo, el pueblo manda, dijo, y yo obedezco. Yo dije, diantre, eso está tremendo porque el pueblo aquí no manda. Aquí hay que mandar el Señor. Amén. Y en cada iglesia, en cada congregación, el pueblo no manda, el que manda es el Señor. Amén. Y después del Señor manda el hombre de Dios que Dios puso al frente. Pero el pueblo no manda. Pero en esta iglesia, el pueblo es el que manda. Santo Jesús. Oh, bendito Dios. Por eso es que usted ve las cosas que ve. Y como los miembros de esas iglesias hasta visten a veces. ¿Ven? En una forma hasta indecorosa en ocasiones. Porque es la iglesia de la complacencia propia. O sea, esta iglesia no complace al Señor. Ella se complace a ella misma. Adorado el nombre del Señor. Por eso es la peor de todas las iglesias. Y el Señor no tiene nada bueno que decir de ella. Oye, eso es tremendo. Bendito Dios. No hay ningún aspecto que indique o señale. Amén. En esos cristianos de esa iglesia no hay nada que señale una actitud cristiana verdadera. Amén. Adorado el nombre del Señor. Por eso es que cuando vayamos más adelante, vamos a ver por qué el Señor le dice, pero tú no eres frío ni caliente, sino tibio. Bendito el nombre del Señor. Y entonces, pues en el periodo histórico que esta iglesia representa, es desde el rapto, desde que la iglesia verdadera se vaya, hasta la primera mitad de la gran tribulación. Pero que ya está formada frente a nuestros ojos. Por eso cuando la verdadera iglesia se va, pues ella está presente. Amén. Y entonces, durante ese periodo de tiempo, pues la apostasía que esa iglesia ya manifiesta, pues después que la iglesia verdadera se vaya, pues la apostasía será peor. Amén. Porque entonces ella se une a la iglesia caótica romana y son los que introducen prácticamente al anticristo, pero que a la mitad de la gran tribulación, cuando el anticristo rompe el pacto con Israel y se revela y él mismo se presenta como Dios, pues entonces él se revela contra todo aquello que se llame culto a Dios. Con todos los objetos de culto, él se revela. Entonces él mismo destruye a esta iglesia de la Odisea, que se quedó cuando la trompeta sonó y se fue a la verdadera iglesia, y entonces ya se une a la iglesia de Roma. Bendito Amén. Dios. Y ahí pues se manifestará la apostasía, hermano, en toda su amplitud. Así que no quisiera saber ni ver cómo van a ser esos cultos y las cosas que van a suceder en esa iglesia, si lo que estamos viendo ahora es espantoso. Amén. Da vergüenza. Imagínense cómo será en esos días. Bendito Dios. Adorado el nombre del Señor. Santo. Amén. Ayúdanos, Señor. Así que esta iglesia representa la apostasía en los días del fin. Amén. Como también dice 1 Timoteo 4:1, en los postreros días, ¿verdad? El Espíritu dice claramente que algunos apostatarán de la fe. Ven, en los postreros días en la Biblia son los últimos días, que son los que nosotros estamos viviendo ahora. Algunos, gracias a Dios que el Espíritu Santo dijo algunos, pero ese algunos son muchos.
No son dos o tres. Santo Dios. Dios nos guarde Amén. Sí, Señor. de que el espíritu de la apostasía no nos agarre. Bendito Dios. No tiene que mantenerse orando y buscando a Dios porque es un espíritu, no es cualquier cosa, es un espíritu. Santo ¿Ve? Dios. El espíritu de la apostasía, el espíritu del anticristo es el espíritu de la apostasía y es un espíritu contra el que tenemos que luchar. A ver, para que no nos engañen. Por eso tenemos que mantenernos orando y velando. Amén. Y estudiando la Sagrada Escritura, porque a nosotros nos parece que en ella está la vida eterna. Alabado Dios. Y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo Cristo. Todo lo que usted escuche, todo lo que usted oiga, todo lo que usted vea, páselo a través del filtro de la palabra. Si pasa por la palabra, pues recíbalo. Pero si no pasa, a ver, está en la aduana, tiene que pasar por la aduana de la palabra. Adorando el nombre del Señor. Si no pasa, rechácelo. Aleluya. Bendito Dios. Por más atractiva que se vea, rechácela. Santo Jesús. Porque es apostasía, hermano. Cuando esos espíritus de apostasía agarran a las personas, hermano, no es fácil soltarse de eso. No es fácil. A ver, la mayoría difícilmente logran salir de nuevo para atrás. Santo Dios. A ver, y el Señor lo sabe. Por eso vamos a ver más adelante que el Señor le hace un llamado a esa iglesia, porque todavía la ama. Pero el Señor sabe que la iglesia no va a responder a su llamado, no va a abrir la puerta, Él lo sabe. Por eso Él dice, si alguno oye, Él sabe que la iglesia como tal no se va a volver a Él. Pero puede ser que alguien oiga. Amén. Porque esa iglesia es como la iglesia católica romana. Roma nunca se va a convertir. No haga asociaciones con Roma, no haga negocios con Roma, porque Roma nunca se va a convertir. Dios puede sacar a alguien de la iglesia de Roma y los ha sacado. Dios ha sacado hasta sacerdotes. Amén. Sí, Señor. Los ha sacado. Pero la institución como tal no se va a convertir nunca. Roma siempre será pagana hasta que el Señor la destruya. Y esta iglesia de la Odisea, que es mundana, va a ser mundana hasta que el anticristo la destruya. A ver, pero el Señor tiene esperanza de que por lo menos alguien oiga su voz. Y si la oye, pues el Señor lo salvará. Santo Dios. Amén. Pero lo saca del lugar, no lo deja ahí, lo saca y lo lleva a la verdadera iglesia, adorando el nombre del Señor. Amén. Entonces, a esta iglesia que es infiel, el Señor se le revela como el amén. Escribe el ángel de la iglesia de la Odisea, he aquí el amén. Amén. El amén es un término que se usa para determinar alguna verdad, alguna declaración. Amén. Jesucristo es la verdad. Jesucristo es la garantía de la verdad. Sí, Señor. Lo que Él dice es totalmente confiable. Y sus palabras de juicio se van a cumplir. Él es el amén. Él así sea. Amén. Ese término se usa para eso. Para determinar una verdad. ¿Qué es Él?
Él dio un testimonio verdadero, un testimonio perfecto, un testimonio sincero. Bendito Dios. Y esta iglesia no la estaba dando. Adorado el nombre del Señor. Alabado Dios. El principio de la creación de Dios dice esto. Vimos la semana pasada en una forma corta que ahí la palabra principio no quiere decir que Cristo es el primero creado, sino que Él es el creador. Amén. Él es el principio. Él fue el que inició. Amén. La creación. Sí, Señor. Ok. Si estuviera diciendo que Cristo fue creado, fue el primero creado, pues entonces el Evangelio de Juan capítulo 1 se caería al suelo. Amén, sí, Señor. A ver, porque allí Juan dice, hablando de Cristo, que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Hablando de Cristo. Todas las cosas por Él fueron hechas, dice Juan, y nada de lo que ha sido hecho sin Él fue hecho. Juan está diciendo que todas las cosas que nosotros vemos y las que no vemos, el que las hizo, el que las creó, fue Cristo, Amén. Sí, Señor. que es el verbo hecho carne. Amén. O sea, Juan está diciendo que Cristo es el creador. Amén. Si aquel estuviese diciendo que Él fue el primero creado, pues entonces no tuviera poder para crear. Porque el único que tiene poder para crear es Dios. Amén. Amén. Pero ahí no está hablando de que Él fue el primero creado, sino que Él fue el que inició la creación. Porque si no, ya le dije, el Evangelio, solo el capítulo 1 de Juan, todo el libro de Juan se vendría abajo. Porque el propósito de Juan escribir su libro es para probar la divinidad de Cristo. Amén. Aleluya. Que Cristo es increado, Él es divino. Amén. Que Él es uno con el Padre Gloria a Dios. y con el Espíritu Santo. Adorado el nombre del Señor. Amén. Sí, Señor. Gracias. Entonces, el Señor le dice, yo conozco tus obras. Acuérdense de eso siempre, hermano. Métaselo en el corazón. El Señor conoce tus obras. El Señor conoce mis obras, nuestras obras. No se le olvide eso nunca. A ver. Cada vez que vaya a hacer algo, acuérdese que el Señor sabe lo que usted está haciendo. A ver. Que no lo va a tomar por sorpresa. Porque Él lo está viendo. A ver. Adorado el nombre del Señor. Así que el Señor le dice a esta iglesia para concientizarla y para que sepa que lo que está haciendo, que la condición que está, Él la conoce. Él ha venido observando, la ha venido viendo, porque Él es el que se pasea aquí mismo, como dice el mismo libro, en medio de los candeleros de oro. Bendito Dios. Amén. O sea que la obra de Dios, hermano, la iglesia del Señor, tiene un buen supervisor. Amén. Que se llama Jesucristo. Santo Jesús. ¿Qué mejor supervisor que Jesucristo? Amén. Y que a través de su Espíritu Santo se mueve en la iglesia. Amén. El Espíritu Santo se mueve como un radar, hermano, cantándolo todo, porque el Espíritu Santo es Dios. Amén. La iglesia está bien supervisada. Gloria a Dios por eso. Gracias. Esta es la iglesia del Señor. Él la ganó con su sangre. Y Él mismo es el que la supervisa. Él mismo es el que vela por ella. Porque es su novia. Es su novia. Tiene que velar por ella. Tiene que guardarla, que cuidarla, que protegerla, Bendito Dios. que mantenerla pura. Porque Él se va a casar con una iglesia pura. Amén.
que la Biblia la llama virgen, es pura. La iglesia es virgen. Adorando el nombre del Señor. Y el Señor está pendiente de ella 24 horas. Adorando el nombre del Señor. Qué bueno que tenemos un buen supervisor. Adorando el nombre del Señor, que conoce nuestras obras. Mire, el Señor sabe la hora que usted se levantó. Amén. ¿Y qué fue lo primero que hizo? ¿Cuál fue la primera palabra que usted dijo esta mañana? A lo mejor ya usted se lo olvidó, pero el Señor no. El Señor sabe cuál fue la primera palabra que usted dijo esta mañana cuando abrió la boca. Amén. Si fue un gloria a Dios, o si fue un aleluya, o si fue otra cosa, adorando el nombre del Señor, porque Él lo vio. Qué bueno. Por eso cuando se levante, levántese alabando a Dios. Gracias, mi Dios amado. Y dándole gracias por un nuevo día. Amén. Por la luz de un nuevo día. Adorado el nombre del Señor. Yo conozco tus obras. Le dice que ni eres frío ni caliente. Oiga, ojalá fuese frío o caliente. O sea, la queja del Señor es seria aquí, para esta iglesia. Amén. Estas palabras, frío o caliente, están relacionadas con el agua. Amén. Hay agua fría y hay agua caliente. Y hay agua tibia. El agua tibia es el resultado de la mezcla, ¿verdad? Del agua fría con la caliente. Bendito Dios. Entonces la iglesia no es fría, ni tampoco es caliente. Ella es neutral. Ella está en el medio. Amén. Por eso el compromiso de esta iglesia con el Señor es a media. No es fría, tampoco es caliente. Por eso es una iglesia que es mundana, que creyentes que aunque vienen a la iglesia, pero también participan de las cosas del mundo. Participan de las dos cosas. Y no se deciden por ninguna de las dos. No son fríos, ni tampoco son calientes. No se van completamente, vamos a decir, al mundo, pero tampoco se consagran completamente a Dios. Amén. Como decía un predicador, no son santos ni son demonios, son salmonios. Adorando el nombre del Señor. Bendito Dios. O sea, la condición de esta iglesia es triste. Y el agua tibia, médicamente, la ciencia dice que produce náusea. Usted bebe agua tibia y antes se va a vomitar. Amén. Por eso, la reprimenda del Señor es esa. Por cuanto no eres frío ni caliente, sino tibio, te vomitaré. Porque es una iglesia que al Señor le produce náusea. Le produce deseos de vomitar. Imagínense que el Señor mira a un creyente y cuando lo mira, lo que le da es deseo de vomitar. ¿Puede adorar a Dios? Bendito Dios. Porque como dice 2 Timoteo 3:5, tienen apariencia de piedad, pero niegan su eficacia. Amén. Entonces es una iglesia que mezcla lo frío con lo caliente. O sea, lo frío es el mundo
Y lo caliente es la iglesia. Pero entonces ella está en el medio. Ella participa de las dos cosas. Ella hace una mezcla de las cosas del mundo con las cosas de la iglesia. Que es la iglesia que usted está viendo. A ver, en una forma de hoy más amplia, más desarrollada. Por las redes sociales. Gente que va a la iglesia pero no cambia nunca. ¿Sabes? Y se comportan como mundanos, aunque van a la iglesia. Y visten como mundanos. ¿Amén? Algunos predicadores visten como los artistas. Ya no se visten como ministros formalmente, ahora se visten como los artistas. A ver, porque ellos imitan al mundo. Bendito Dios. A ver, si usted ve que ya no hay altares, ahora lo que hay son plataformas. Ahora lo que hay son tarimas. Pero no hay altares ya. Santo Dios. A ver, porque es una iglesia que mezcla las cosas del Señor con las del mundo. A ver. Alabado Dios. Y al Señor de esa iglesia lo que le da es náusea. Santo Jesús. Por eso Él no la alaba, no la encomia. Porque el Señor nunca va a alabar ni va a encomiar a ningún mundano. Bendito Dios. Se llame como se llame. Nunca Dios te va a encomiar si eres mundano. Al contrario, le produce náusea al Señor. Gracias, Señor. Bendito Dios. Porque Dios aborrece la hipocresía. Aquí o somos o no somos. A ver. Así que, o sea, la profesión del tibio es falsa. Santo Dios. Ustedes que pasan al frente, aceptar al Señor es una profesión falsa. Por eso no, y el Señor lo sabe. Bendito Dios. Ellos están pasando porque les están presentando un evangelio que mundano, que se puede quedar así como está y no hay ningún problema. Adorando el nombre del Señor. Santo Dios. El tibio no tiene apetito espiritual, no tiene hambre de Dios. Por eso no cambia. Y pasan al frente, pero el Espíritu Santo no entra en ellos, porque el Señor sabe que la profesión que están haciendo es falsa. Porque el evangelio que le están presentando ahí no es el evangelio verdadero. Si le presentan el evangelio como es, no pasan al frente, no pasan. Aceptarlo no pasa. Pero le están presentando un evangelio fácil. Donde usted no tiene que cambiar nada. No tiene que dejar nada. Amén. Ya no tiene que ir a la discoteca de la esquina. La iglesia es una discoteca. Ahora bailamos aquí. Ahora tenemos luces aquí que prenden y apagan. No tiene que ir allá. Eso lo cogimos y lo traemos y lo metimos acá. Entonces cogieron el mundo y lo metieron para acá. Adorando el nombre del Señor. Así es, bendito Dios. Es un evangelio cómodo porque es la iglesia de la complacencia. Gente que se complace en ellos mismos, no al Señor. Y si el pastor no les da eso, pues se va. Se va. Adorando el nombre del Señor. Porque ellas son los que mandan. El pastor no manda. ¿Puede adorar a Dios? Bendito Dios. Gracias, Señor amado. Es una iglesia que su énfasis es en lo ostensible, en el lujo. Usted lo ve que el énfasis de ellos es en
sensible, en lo artístico, en lo social. Amén. Mi alma te alaba, Señor amado, bendito Dios. Debe que algunos se peinan raro, porque los peinados son peinados del mundo, son modas. Es una iglesia que viste a la moda del mundo. Amén. Aún hasta en los peinados, porque hay muchos peinados hoy que son mundanos, que son chabacales, que no son de cristianos. Ellos se recortan a esa forma, que se recorta el mundo, que se recortan los artistas. Amén. Porque quieren parecerse a ellos. Adorando el nombre del Señor. Entonces, es una iglesia arrogante, vanagloriosa. Amén. La arrogancia y la vanagloria de esta iglesia se detecta en las jactancias de las palabras de su pastor. Yo soy rico. Una iglesia que se jacta de que es rica, porque el Dios de ellos es el dinero. ¿Ya ha visto culto en las redes sociales donde la gente pasa al frente a pedir dinero? Y he visto a algunos diciendo lo que está al frente, levanten las manos para arriba y pónganlas así y empiecen a clamar: ven dinero, ven dinero. Y la gente al frente así, con las manos así clamando que el dinero venga. No, nosotros estamos clamando que Cristo venga. Amén, sí, Señor. Nosotros estamos clamando que Cristo venga. Amén, aleluya. Nosotros no venimos a la iglesia a buscar dinero. Nosotros venimos a adorar a Dios. Amén, sí, Señor. Pero esta iglesia, su visión es el dinero, es el lujo, es la comodidad, la complacencia. No hay abnegación. Amén. Y la arrogancia de esa iglesia se ve en las palabras del pastor. Yo soy rico y de nada tengo necesidad. Y ya le dije en una ocasión, ese nada incluye al Señor. Es una iglesia que ella se declara autosuficiente. No necesita de nada ni de nadie. Y ese nadie incluye al Señor. Por eso es que el Señor está donde? Afuera. Tocando, que lo dejen entrar. Amén. Oh, bendito Dios. Eso es triste. Usted se reúne en un sitio a supuestamente adorar a Dios y el predicador está diciendo que alabe al Señor, que el Señor está aquí, cuando el Señor está afuera tocando, que lo dejen entrar. Pero ellos engañan al pueblo diciendo: el Señor está aquí, la gloria de Dios está aquí. Siento presencia. Esa es la moda ahora. Dicen 3 palabras: siento presencia. Y usted los ve y todo es una copia. Todos actúan igual. ¿Puede adorar a Dios? Todos actúan igual, es una copia. Bendito el nombre del Señor. Y corren y brincan y saltan, pero el Señor no está allí. El Señor está afuera. Entonces, si el Señor está afuera, el Espíritu Santo está afuera. Pero ellos corren y brincan y saltan. A ver, porque que usted corre, brinca y salta no quiere decir que está lleno del Espíritu Santo. Adorando el nombre del Señor. Y hablan en lenguas y profetizan. Y el Señor está afuera. Adorando el nombre del Señor. Porque son adivinos. Y profetizan cosas que cualquiera profetiza. Porque ¿qué problema tengo yo? Es decirle al pastor santo: pastor, así dice el Señor. Ya en nuevos tiempos. Porque esas son las palabras que usa.
Adorando el nombre del Señor. El Señor te va a dar una casa, te va a dar un carro. Eso lo dice cualquiera. Pero el apóstol Pablo dice que si viene un converso a la iglesia y que se manifiesten los dones del Espíritu, el apóstol dice para que lo oculto de su corazón sea manifestado. Y cuando lo oculto de su corazón le sea manifestado, entonces él diga verdaderamente que Dios está ahí. Porque Dios va a tratar con cosas que están allá adentro, que nadie lo sabe. Pero decirte yo que Dios te va a bendecir, eso lo dice cualquiera. ¿Qué profeta es ese? A ver. Bendito Dios. El verdadero profeta aparece cuando tú estás metido en un hoyo, que las circunstancias que te rodean dicen a ciencia cierta que no hay quien te saque de ese hoyo, que no hay madera, que no hay forma de que tú salgas de ese hoyo. Ahí aparece el verdadero hombre de Dios, decir que así dice Dios, yo te saco de ese hoyo. Bendito Dios. Ahí es que hay que atreverse. Santo Jesús. Gloria a Dios. Pero eso de yo venir con esos cuentos. Estoy viendo que Dios te va a dar una casa. ¿Qué profecía es esa? Eso lo dice cualquiera. Eso no es profecía. Eso no es revelación. Santo Dios. Dime algo que yo no sepa. Amén. Pero esa es la moda. Entonces ellos profetizan. Amén. Yo soy profeta y voy a profetizar. Avance, pase al frente porque voy a dar una palabra. Yo vengo de una escuela de profetas, yo vengo de una casa profética, y ahí me voy a dar una palabra. Como si Dios fuera a hacer lo que Él dice, porque Él dice que Él es profeta. No, Dios hacía lo que los profetas decían, porque los profetas decían lo que Dios les decía que hicieran. No es que ellos decían lo que les daba la gana y Dios se veía obligado a hacerlo, porque ellos son profetas. Entonces, ¿quién que manda es Dios? Amén. Usted y yo no podemos comprar a Dios, ni obligar a Dios a hacer nada. Nadie puede obligar a Dios a hacer nada. Nadie. Oh Dios. Por eso cuando María vino de Jesús en la boda de Canaán y le dijo, Señor, no tienen vino. Jesús le dijo, mujer, ¿qué tienen conmigo, mujer? No ha llegado mi hora. Porque el Señor no, nadie puede obligar al Señor a hacer nada. Amén. Él sabe lo que hace y lo hace cuando Él quiere. Porque Dios no se deja manipular de nadie. Pero la gente le cree, esos profetas baratos. Y pasan corriendo al frente porque el profeta dijo que ya mismo va a soltar una palabra. Porque ese es el lenguaje. Ya mismo voy a soltar una palabra. Todos hablan igual, es una imitación, todo es lo mismo. ¿Puede adorar a Dios? Y así corre, y así brinca, y así salta. Y algunos hasta en lengua hablan, pero no son lenguas del Espíritu de Dios. Amén. Algunos hablan lenguas inventadas. Otros eran del agua acá y el Señor que los bautizó y ya se descargaron, ahora están por allá. Y las lenguas que hablaban se las aprendieron de memoria y las siguen hablando. Y otros están endemoniados. Amén. Y hablan lenguas diabólicas. Adorando el nombre del Señor. Y le ponen la mano a la gente se cae. Pero no es el Señor, porque el Señor está afuera. ¿Vale? Eso es fácil de identificar. El Señor es santo. Y el Señor nos ha dicho en la Biblia que no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Lo dijo o no lo dijo? Pues el cristiano tiene que apartarse de las cosas del mundo. El cristiano es diferente. A ver. Pues, si se ve que es una iglesia mundana, pues el Señor está afuera. Olvídese que corre y brinque. A ver,
Adorado el nombre del Señor. Pero es una iglesia que se complace a sí misma. Y eso es lo que quiere oír. Cosas que la complazcan. ¿Entiendes? Palabras lisonjeras que suenan al oído. Atractivas, eso es lo que quieren escuchar. Y que le digan que van para el cielo. Aunque ellos estén como estén, eso es lo que quieren oír. Adorado el nombre del Señor. Así que es una iglesia que se jacta de que tiene que dinero, porque en eso es que se mueve. Todo es dinero, 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 dinero. Amén. O sea, la visión de esta iglesia está en el mundo. Por eso más adelante el Señor le dice que es ciega. Amén. Entonces, esta es una iglesia que el Señor la ha pesado en balanza como Belsasar y le ha encontrado falta. Y usa 5 adjetivos el Señor para describir la triste condición de esta iglesia. Y el primero es: tú eres un desventurado. Fíjense cómo el Señor le habla. Tú eres un desventurado, tú eres un miserable. Oiga, eso está tremendo que le digan a uno miserable. Usted venga al Señor y el Señor le diga: tú eres un miserable. Y te lo va a decir así sin adorno. Amén. Miserable, pobre, ciego y desnudo. Desventurado quiere decir sin la gracia de Dios. Es una iglesia que no tiene ventura, no tiene gracia de Dios. Que es afligido espiritualmente. Por eso dice el apóstol Pedro: te prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos de corrupción. Y por dentro están afligidos espiritualmente, porque ellos saben que no encuentran ninguna liberación. La gente cae al suelo, lo que caen es endemoniado, no recibiendo liberación, lo que caen es endemoniado. Y así se van, porque Satanás no puede echar fuera a Satanás. Satanás lo que hace es un show, como si estuvieran siendo liberados, pero los demonios no se van nada. ¿Puede adorar a Dios? Gloria a Dios. No tiene la gracia de Dios. Es una iglesia desdeñable espiritualmente, carente de vida espiritual. No tiene vida espiritual. Lo que tienen es apariencia. Bendito Dios. Amén. Y sus ministros lo que tienen es apariencia de piedad. Pablo habla del carácter de los hombres de los últimos días y hace una lista tremenda que al final le dice a Timoteo: a estos evita. Entonces hay gente que uno tiene que evitar. Amén. Que uno se puede mezclar con ellos. Amén. Que uno no puede salir con ellos ni almorzar. A estos evita. No te mezcles con ellos, no te juntes con ellos, no pasees con ellos, evítalo. Porque en esa mezcla, en ese pasear, te pueden contaminar, te pueden enredar. A ver, porque ellos están bajo un espíritu de error. A ver. Fíjese, el Señor le dice: tú dices. Pero el Señor después le dice: pero tú eres. Una cosa es lo que esa iglesia dice que es, y otra cosa es lo que el Señor dice que es. A ver. Santo Dios. Tremendo. No tienen gracia de Dios. No tienen vida espiritual. Bendito Dios. Miserable.
Una persona miserable, una persona lastimosa, desdichada, sin presencia de Dios, con una necesidad extrema. Y lo triste de eso, que antes del Señor decide, tú eres, le dice, y tú no sabes que tú eres. Eso es lo peor que tiene esta iglesia, que no sabe que está en una condición que ella misma no sabe, en la condición tan triste espiritual que está delante de Dios. Entonces, piensan que están bien, pero están mal. Esto es lo más triste del mundo, que usted piense que usted esté bien, estando mal. Y que no se dé cuenta que está mal porque no siente nada que lo redarguya, que lo ilumine. Y algunos voluntariamente, la mayoría son ignorantes voluntarios, porque hay gente que son ignorantes porque nunca han conocido la verdad. Pero el apóstol Pedro habla de gente que son voluntarios ignorantes voluntarios. Hablando de la verdad del Señor, Pedro dice que estos ignoran voluntariamente que en el principio fueron creados los cielos y la tierra por la palabra de Dios. Pero Pedro dice, estos son los burladores, Pedro dice, ignoran voluntariamente. Entonces hay gente que son ignorantes, pero son ignorantes voluntarios. Y usted va a hablarle de la verdad y dice, no hable de eso, no hable de eso. Yo no quiero saber de eso, no me hable de eso. Pero es un ignorante voluntario. Ignorante voluntario. Y ellos son ignorantes voluntarios. Porque ellos saben que en otras iglesias se predican lo que nosotros estamos hablando aquí. Pero cuando se encuentran con una palabra así, la desechan. Cambian de emisora, cambian el canal, en vez de quedarse oyendo, para que el Espíritu de Dios les trabaje. Lo cambian. Este está loco. Y lo cambian a la emisora que ellos quieren, que se acomoda a ellos. Santo Dios. Padre, el Señor nunca se va a acomodar a nosotros, nunca. Hay gente que está esperando que Dios cambie un día. Dios no va a cambiar nunca. Dios no necesita cambiar, lo que necesitamos cambiar somos nosotros. Amén. Amén. Sí, Señor. Adorado el nombre del Señor. Gracias, Dios amado, bendito Dios. Entonces, en la necesidad que están es extrema, tan extrema que el Señor los llama miserables. Tú eres un miserable. Está tremendo eso. Imagina al pastor leyendo la carta. Ese que era este Juan, porque Juan es el que le envió la carta, el apóstol. Pero no es Juan, es el Señor a través de Juan. Pero me imagino el pastor leyendo la carta a la iglesia. Ese que es este Juan. A ver, pues es que dice, ¿qué se cree este? ¿Puede adorar a Dios? Pero la carta le fue enviada. Ellos la recibieron para que se la leyeran a él. Eso era lo que tenían que hacer. Si el pastor se la leyó a la iglesia o no se la leyó, no lo sabemos. Este Juan, ¿qué se cree él? Se ha quedado por allá donde estaba preso, allá en Pan. Allá se debió haber quedado. ¿Ah? ¿Puede alabar a Dios? Bendito Dios. Pobre. Tú dices que tú eres rico, yo digo que tú eres pobre. Un pobre es un mendigo, un infeliz. Hey, hermano, son adjetivos tan fuertes. Amén. Tan pobre que no podía imaginarse. Está hablando de la pobreza espiritual. Porque ya le dije, no tiene presencia de Dios. El que no tiene presencia de Dios, espiritualmente está pobre. Está pobre. No tiene presencia de Dios. Pero el pueblo, y le repito, pero brincan y saltan y hablan lengua y profetizan. Pero sin presencia de Dios. A ver. Bendito Dios.
como dice Jeremías, vieron vanidad y profetizaron mentira. Porque lo que ven es vanidad. Vieron vanidad y profetizan mentira. No ven maldad, lo que ven es vanidad. Ellos lo que profetizan es vanidad todo el tiempo. Lo que profetizan es vanidad, hermano. Materialismo. Materialismo. Y algunos que otros que cogen el pastor de la iglesia porque ellos están comprados unos con otros. Se invitan a uno para que venga y profetice. Delante de la iglesia les profetice a ellos. Y usted ve que dan unas clases de profecía que son de engrandecimiento humano. Y Dios no habla así. Dios no habla así. A ver, pero ellos están comprados unos con otros. Entonces traen un supuesto profeta de allá para que el profeta viene a profetizarle delante de la iglesia. Y lo que le dice son mentiras. Pero le da una profecía de engrandecimiento. A ver, ¿puedo adorar a Dios? Para que la iglesia diga, ¿viste lo que el Señor le dijo al pastor? El Señor no engrandece a hombre así. El Señor no habla así, hermano. A ver. Bendito Dios. Aquel profeta, aquel siervo de Dios en la Biblia, Dios le habló como engrandeciéndolo. No. Adorado el nombre del Señor. Bendito Dios. Que Dios engrandece a hombre, sí, Dios engrandece a hombre, pero Dios no habla así. A ver. Adorado el nombre del Señor. Una vez yo escuché un hombre decirle al púlpito, el Señor me dijo que yo iba a ser más grande, dijo, que el líder del concilio, en otro movimiento donde yo estaba, que era un hombre de Dios, de calibre, pero él dijo del púlpito que el Señor le había dicho que él iba a ser más grande que el líder del concilio, y así lo dijo. ¿Usted sabe que el Señor le va a decir algo así? Y se engrandeció. Ahora, hay cosas que el Señor hace con nosotros y el Señor te va a llevar a lugares. Hay algunas cosas que Él te las puede decir y otras cosas Él te lleva sin decirte. Porque puede ser que lo que te diga te haga daño. Porque no todo el mundo tiene la capacidad de recibir palabras así. Pero yo usted ve que se paró al frente y lo dijo. Ya se creyó grande, ya. Ese es que si Dios me dice algo así, yo me atrevería a decirlo. Oye, me lo reservo yo. A ver si es verdad. Puede adorar a Dios, pero ya Él se lo creyó y se paró al frente a decirlo. Dios no engrandece a hombres así. Amén. Bendito Dios. Él es ciego, sin visión espiritual. Ya le dije, podían ver nada más que lo que estaba delante de ellos era el mundo. Ellos lo que ven es el mundo. Amén. Por eso usted ve que ellos están predicando un reino que ellos mencionan, que es de aquí abajo. Amén. Sí, Señor. No es de que si Cristo viene, que si nos vamos para el cielo y después venimos a reinar. No, ellos ya están como que ellos están estableciendo el reino del Señor. O sea, ellos están preparando el reino del Señor. Han dicho algunos, no sé, el Señor, la iglesia no le va a preparar, en ningún sitio la iglesia dice que la iglesia le va a preparar el reino del Señor. El reino para que el Señor venga, Él mismo lo va a establecer Él. Amén. Con su propia fuerza, con su propio poder. Amén. Y la iglesia viene con Él. La iglesia no va a estar aquí abajo cuando el Señor venga a establecer el reino. La iglesia viene con Él porque ya Él vino 7 años antes y se la llevó. Amén. Bendito Dios. Adorado el nombre del Señor. Y están trabajando y que por un mundo mejor. Hay un mundo mejor. Eso no existe.
El mundo Dios lo va a destruir, ya Dios lo dijo. Ya Dios lo dijo. Que el mundo Él le va a meter fuego. Amén. Están orando por la paz del mundo. Eso es antibíblico. Eso es antibíblico. En el mundo nunca va a haber paz. Amén. La paz la va a traer Cristo cuando venga Él a reinar y establezca su reino. Mientras tanto, la Biblia dice que los hombres se matarán unos a otros. Y el profeta Isaías dijo: no hay paz para el impío, dijo mi Dios. Para el impío no hay paz. Amén. Pero eso es lo que ellos predican. Voy a adorar a Dios. Entonces usted se da cuenta que su mensaje no es bíblico. No es bíblico. Adorado el nombre del Señor. Bendito Dios. Quinto adjetivo: desnudo. Despojado de que la vestimenta de la justicia de Cristo. No tienen vestimenta de justicia. Amén. A una gente que se jactaban de vestir bien. ¿Recuerda? Una iglesia rica. Y estaban en una ciudad donde se fabricaban vestimentas buenas. Y así estaban ellos vestidos. Que tú estás vestido muy ricamente, pues el Señor dice que estás desnudo. Amén. Entonces esta iglesia que vemos no se jacta de vestir bien. Te los ve que visten como los artistas, ya les dije. Puede adorar a Dios. Amén. Pero el Señor lo mira y dice: está desnudo. Eso está tremendo. O sea, que usted se cree una cosa cuando delante de Dios es otra. Y algunos se creen, como dicen por allá, la última Coca-Cola del desierto. Y se creen ellos que son la gran cosa, que son el gran profeta. Se creen los grandes profetas. Oh, Señor bendito. Y usted los ve en la arrogancia que tienen por dentro, cómo se les ha ido manifestando. Y la hablan, sin darse ellos mismos cuenta, la hablan. ¿Cómo se vanagloria? De la forma en que Dios supuestamente los usa. Bendito el nombre del Señor. Pero una cosa es lo que ellos digan que son, y otra cosa es lo que el Señor diga que son. Santo Dios. Y el Señor dice que son desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Lo dice el Señor. Y el Señor conoce tus obras. Él no se equivoca. Él tiene su ojo que escudriña. Amén. Ojos como llamas de fuego que penetran a la intimidad del corazón y de la mente. Tremendo. Por lo tanto, verso 18. Por lo tanto significa, por lo anteriormente dicho, por lo que le dije anteriormente, el Señor les dice que aconsejo. Oiga, qué bueno es el Señor, que todavía le da un consejo. Bendito el nombre del Señor. Que de mí compres oro refinado en fuego. El oro habla de la gloria de Dios, porque no tienen gloria de Dios. Pero ellos dicen que tienen gloria de Dios. Amén. Para que sea rico. Y vestidura blanca para vestirte. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Porque delante de Dios espiritualmente están desnudos. Y unge tus ojos con palillo. Le dice: para que veas. Porque están ciegos, hermano. Tremendo.
de la triste condición espiritual en que usted está. Usted está en una condición espiritual triste y usted no se da de cuenta. No la ve. Santo Dios. Maduro. Bendito Dios. Amén. ¿Pero por qué? Porque no está el Espíritu de Dios. Porque cuando el Espíritu de Dios está, Él nos redarguye. Pero el Espíritu Santo redarguye a gente que el Espíritu Santo sabe que se van a meter, que van a aceptar su redarguir y se van a consagrar a Dios. Pero ya le dije, el Señor está afuera. Yo reprendo y castigo a todos los que aman. Sé pues celoso y arrepiente. Entonces, el Señor lo amonesta a esta iglesia y la manda a arrepentirse. ¿De qué se tiene que arrepentir? De su tibieza, de su pecado. Arrepiéntete de esa tibieza. ¿Y qué otra palabra? Y conviértete. Conviértete. Sí, Señor. Aleluya. Porque aquí uno no puede estar neutral, hermano. Bendito Dios. Eso no existe. En el Evangelio esa posición neutral no existe. O usted se para un lado o se para al otro. Usted tiene que tomar una decisión. O eres del mundo o eres de Cristo. No hay una posición media, eso no existe. Amén. Aquí yo estoy a la puerta y ya. Fíjense, eso habla de la disposición salvadora de Cristo. Porque el Señor está para salvar. Él no quiere que nadie se pierda. Entonces hay una disposición salvadora del Señor para esa iglesia. Y hace un llamado a una iglesia que ya le dije, el Señor sabe que no va a cambiar. Al igual que Roma. No haga parentesco con Roma porque Roma no va a cambiar. La iglesia católica no va a cambiar. Bendito Dios. Y esta iglesia tampoco va a cambiar. ¿Por qué no va a cambiar? Ya está profetizado. Ya está profetizado de que va a ser así. Cuando la trompeta suene, la verdadera iglesia se va. Y esa iglesia se queda. Ya está profetizado. Esa iglesia no va a cambiar. Al contrario, va a ir de mal en peor. Y cuando la verdadera iglesia se vaya, ella se queda. Y entonces entra en su periodo representativo de apostasía. Entonces la apostasía va a ser peor. Así que, ya le dije, yo no quiero ver cómo van a hacer esas iglesias. Lo que se va a mover allá adentro. Porque van a estar endemoniados. Endemoniados. El diablo es el que se mueve dentro de esas iglesias. Es el diablo. Eso lo decimos sin ningún temor. Es el diablo. Y cuando la verdadera iglesia se vaya, la situación y condición de esa iglesia y de la gente va a ser peor. Va a estar más endemoniado todavía. Y más mundano todavía. Porque representa la apostasía. En la profecía bíblica, en cuanto al desarrollo histórico de la iglesia general, representa esa iglesia la apostasía. No va a cambiar. Esa gente no va a cambiar. Pero puede ser que alguien oiga, alguien. A veces uno se encuentra con gente, de esa gente en la calle. Y puede ser que uno hablando de alguien. El Espíritu Santo lo concientiza. Es verdad. Es verdad. Y venga y visite la iglesia. Y Dios lo sabe. Porque la puerta está abierta para eso. Para si alguno oye. Fíjense cómo
como dice el Señor. Es aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye, que la cosa está difícil, como para que oiga, pero el Señor dice, pero si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. O sea, en otras palabras, lo voy a salvar, pero no es que lo va a dejar ahí no se va a salvar, el Señor lo va a sacar de ahí y lo va a llevar a una congregación donde lo alimenten verdaderamente, espiritualmente, y donde lo eduquen y lo santifiquen y lo preparen para que se vaya para el cielo. Porque aquí venimos a la verdadera iglesia, a que nos preparen para ir para el cielo. ¿Para qué usted viene aquí? ¿Para verle la cara al pastor? Oye, venimos para que nos preparen para ir para el cielo. Eso es lo que estamos haciendo aquí, preparándonos para irnos para el cielo. Porque la iglesia no es de aquí abajo. El Señor se la va a llevar. Amén. Usted va a ver, si Dios le da vida, usted va a ver cosas peores en esa iglesia. Usted va a ver cosas que usted va a decir, no, esto no puede ser posible. Sí es. Pero nosotros estamos viendo un culto que el pastor lleva a la iglesia en paracaídas. Estaban los hermanos en el culto y el pastor amarraron un cable en el segundo piso de la nave y allá venía bajando por el cable. ¡Pah! Allá en el altar. Esto es que si uno ellos se parte el cable. Ay, Dios mío. La verdad que Dios es bueno. Porque si soy yo le corto el cable. Dios reprenda al diablo. A ver. Otro que salió que yo estaba viendo y la iglesia llena de gente, hermano, 500, 400, 600 miembros y todo el mundo riéndose. Un show, una irreverencia en la casa de Dios. Estaba viendo uno que estaba haciendo un drama y de momento aquel dijo, ¿y ahora quién va a salvarnos? Y el pastor brincó de allá vestido de chapulín colorado y dijo, ¡yo! Y dije, ay Dios, pero vestido de chapulín. Mira, mi hermano, es que si uno no lo ve, no lo cree. Si tú me pongo a ver a veces en el teléfono, esto es increíble. O sea, las cosas que uno ve, uno dice, nunca. Llevo 46 años de convertido y en mi vida jamás yo he visto una cosa como esa en las iglesias, nunca. Tal cosa. Ni en las iglesias evangélicas que son frías, como dice uno, que no son de avivamiento pentecostal, que son denominaciones evangélicas, pero que nosotros que sabemos que son gente fría, que no tienen llenura del Espíritu Santo, que no tienen el avivamiento espiritual que tiene la iglesia pentecostal llena del Espíritu, se atreven a hacer cosas como esas. Así es. Amén. Amén. Sí, Señor. Pero ya hay concilios evangélicos de esos que les mencioné, que están ordenando ministros homosexuales. ¿Cuándo usted había visto algo así? Eso es como ver abominación desoladora en el altar. ¿Puede adorar a Dios? Una cosa espantosa. Yo vi un culto, hermano, que había más de 600 personas y las muchachitas que salieron danzando eran de 12 y de 13 años y de 9 años, muchachitas así, y estaban danzando vestidas como las mujeres que danzan de la India, con una faldita y una faldita transparente que se le veía la ropa interior a las niñas. Y el pastor sentado en el altar y todo el mundo allá riéndose. Dice, voy a adorar a Dios. Eso nunca se había visto en la historia. Porque siempre ha habido apostasía. Usted ve la historia de la iglesia, siempre ha habido apostasía. Y cuando en el mismo desarrollo de la iglesia, en los primeros siglos,
cuando se levantaba alguien con una herejía, pues la iglesia lo combatía, la verdadera iglesia lo combatía, y la persona terminaba yéndose, pero se iba con una herejía, con una doctrina de error, como algunos que decían que Jesús no era Dios, que eso llega hasta nuestros días, y se iban y levantaban iglesia con esa enseñanza, pero no eran inmorales a esa forma de a lo que uno está viendo hoy. Puede adorar a Dios en la casa de Dios, en el lugar santo, y el pastor en el púlpito viendo esas nevitas desnudas ahí. Y mira, 600, cuando pusieron la cámara para allá, como 600 personas, todo el mundo riendo. ¿Cuál es el chiste? Desnudez. Porque así que está la iglesia. Estás desnudo. Entonces no solamente está desnudo espiritualmente, hasta físicamente se están desnudando, hermano. Están desnudando. Ya se han visto hasta predicadores predicando los altares en pantalones cortos. Yo vi un predicador que se quitó el gabán, la chaqueta del gabán, y se quedó con el chalequito de adentro, pero no tenía camisa. No tenía camisa. O sea que la desnudez espiritual nos está llevando a desnudarse aún físicamente. Y usted ve como viste en alguna llamada hasta pastora, en una forma sensual en el altar del Señor. Porque esa iglesia representa la apostasía a unos niveles jamás vistos. Por eso le digo que ya esto se está cerrando. ¿Qué más estamos esperando ver? Oh, bendito Dios. Y aún en el mundo, porque el mundo va igual. Porque ahora desnudarse en un teatro, en la tarima, es profesión, eso es profesionalismo ahora. Usted va a ver una obra de teatro, en Puerto Rico de alguna, donde los que estaban en la obra se desnudaban, se quitaron la ropa. Y eso no se puede criticar porque eso ahora se llama profesionalismo. Si usted no lo quiere ver, pues no vaya. Por eso es profesionalismo. O sea, que ahora quitarse la ropa en público, eso es profesionalismo. ¿Puede adorar a Dios? Pero el Señor, en su misericordia, hoy hace un llamado. Porque Él dice más atrás: yo reprendo y castigo a todos los que amo. El Señor los ama. El Señor no quiere que nadie se pierda. Y está tocando. Y si alguien abre, porque el Señor sabe que la iglesia como tal no va a abrir, pero si alguien abre, el Señor lo salva. Santo Jesús. Qué bueno es el Señor. Oh, Qué bueno es el Señor. bendito sea tu nombre, Señor. Pero oiga y entienda que eso es voluntario. El Señor dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye, o sea, pues, tampoco el Señor no obliga a nadie. A ver, como dice la llamada teoría de la gracia irresistible. No, el Señor no obliga a nadie. Eso no existe. El ser humano posee la capacidad de oír el llamado del Señor y poder responder voluntariamente. Al llamado de Dios, la persona tiene que responder voluntariamente. Dios no obliga a nadie a ser salvo. Estamos hablando, porque para otras cosas Dios no puede obligar, pero a ser salvo no. A ver, porque a veces usted no quiere obedecer y Dios viene y lo aprieta. ¿Va o no va? Como si estuviera obligando. Pero Señor, tengo que ir porque si no me va a asfixiar. A ver, pero a ser salvo
Nadie va a llegar al cielo sin querer ir para el cielo. Si no quiere ir para el cielo, ¿cómo el Señor lo va a llevar? Entonces va a entrar al cielo y decir, ese es donde yo quería caer en el infierno. Me quedaron para acá. Eso es imposible. Te alaba, Jesús. Al cielo uno llega voluntariamente. Amén. Amén. El Señor dijo que había dos caminos. ¿Verdad? Antes de la puerta que conduce a la perdición. El Señor dijo, y muchos entran por ella. Y angosta es la puerta y estrecha el camino que conduce a la vida. Y pocos son los que la hallan. Entonces uno va por el camino y hay dos puertas. Usted se mete por la que usted quiera. Eso lo decide uno. Aquí cada cual se traza su propio destino. Es uno. No es que el destino esté escrito. El destino mío lo decido yo. Yo decido si me salvo, si me pierdo. Eso lo decido yo. Dios me ha dado esa capacidad para yo poder decidir por mí mismo lo que yo quiero. ¿Quiere ir para el cielo? Pues para el cielo. ¿No quiere ir? Pues no va. El Señor no te va a obligar. La persona es la que se va a lamentar después cuando se ve en el infierno. Adorado el nombre del Señor. Amén. Porque si fuera, si el Señor obligara, pues entonces el llamado no tendría ningún sentido. No tendría el Señor que tocar a ver si alguien lo oye. Porque si es obligado, pues el Señor mete la mano y saca el que quiere sacar. Véngase acá. No. El Señor hace el llamado. Y si alguien oye y abre la puerta, entonces Él entra. Mientras tanto el Señor se queda afuera. Si usted le da de su corazón al Señor, Él se queda afuera. Queda afuera. Amén. El diablo no. El diablo todo lo quiere caer. Ya no se mete. Pero el Señor no. El Señor nunca va a traspasar tu libre albedrío que Él te dio. Amén. Eso cuando usted oiga al Señor, responda. Porque el Señor nos puede llamar para diferentes cosas. Amén. Porque el Señor te puede estar llamando para que te levantes orando de madrugada. Que a lo mejor tú te haces la guitarra. Pero Él te está llamando. Y tú sabes que te está llamando. Pero tú sigues durmiendo. O te puede estar llamando a una mayor consagración. Y tú lo sabes, pero tú sigues. Él no te va a obligar. Él no te va a obligar. Santo Jesús. Pero las consecuencias se van a ver después. Amén. O para que sirvas en la obra de Dios en algo. Él te puede estar llamando. Entonces si uno oye, uno sabe que Dios trabaja en el interior de uno. Pero uno es el que toma la decisión. ¿Lo hago o no lo hago? Amén. Al que venciere, entonces viene la promesa. El que venciere, ¿qué? Pues el que venciere la tibieza. Pues esa es la condición que está. Ya tiene que vencer por la tibieza en que está. Amén. Ese compromiso a media tiene que vencerlo. Y decidirte. Entregarte completo al Señor. Completo. La que no te entregue completo, Dios no puede cambiarte, Dios no puede transformarte. Dios no puede llenarte de su Espíritu Santo, porque tu compromiso es a media. Pero cuando Dios ve que tu entrega es completa, Él dice, ahora es ¡fua! Te bautiza con el Espíritu Santo, te llena de poder. Amén. Mientras tanto vas a estar ahí, porque estamos hablando de esa iglesia tibia, que se comporta de esa manera, pero hay otras muchas cosas que uno a veces te está dando señales de tibieza. Amén. Que a lo mejor no necesariamente tiene que estar metido de lleno aquí en la iglesia. Puede estar aquí y estar tibio. ¿Ah? Eso es triste. Porque si no reacciona a eso, pues a la larga puede terminar allá. A ver.
venciere, que venciere qué, ya le dije, la tibieza, esa falta de compromiso. Claro, o cuando uno se convierte, uno se entrega completo. Compromiso es con el Señor, no es con más nadie, es con el Señor. Y uno se entrega completo. Me arrepiento, perdón, Señor, perdón. Porque uno sabe que está perdido. Perdóname, Señor, sálvame. Y ahí viene el Señor a perdonar. Y el Espíritu Santo entonces entra en tu corazón y nace de nuevo. Y empieza a experimentar cambio, porque Dios va a empezar a tratar contigo una obra de qué? De santificación, porque cuando el Espíritu Santo viene para santificar al creyente. Por eso es imposible que pase 1 año, 2 años, 3 años, 5 años y no se ve cambio ninguno. Pues. Entonces, pues no recibió el Espíritu Santo. Amén. O si lo recibió, nunca le hizo caso y lo contristó. Bendito Dios. Adorado el nombre del Señor. Alabado sea. Porque tiene que haber cambio. A ver, transformación. Bendito Dios. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Entonces, qué maravilloso. Nos vamos a sentar con el Señor en su trono, al ladito de él, porque somos la novia. Amén. Y el Señor dijo, yo lo voy a tomar a mí mismo para que donde yo esté, vosotros también estéis. Donde esté el Señor, ahí va a estar la iglesia con él. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Señor viene, ¡buah!, me lleva para el cielo. Cuando viene a establecer el reino, no viene solo. Donde yo esté, ustedes van a estar conmigo. Bajamos. Él establece el reino. Se vamos a sentarnos con él en su trono. A regir las naciones. Amén. Durante el milenio. Adorad el nombre del Señor. Santo Jesús. Así llamado, para cerrar la profecía bíblica en cuanto a la iglesia, en su desarrollo, que va a terminar así. 2 últimas iglesias. Una que se va y otra que se queda. A ver, Filadelfia se va en el rapto, la Odisea se queda. Es una iglesia de estos últimos tiempos que necesita volver. Amén. Para que se prepare para irse, porque de lo contrario se quedará aquí. Y se vuelve en un ecumenismo con Roma, que ya usted sabe que se viene formando. Yo veía un cantante cristiano que lo estaban entrevistando, y cuando le preguntaron que un cantante cristiano reconocido, famoso en la música sacra, que qué opinaba de la Iglesia Católica y del Papa, no se atrevió a hablar más, y del Papa y de la Iglesia. Amén. Y el que le está preguntando le dice, porque para el tiempo de la reforma, parece que el que estaba entrevistando le dio historia, para el tiempo de la reforma los cristianos protestaban contra la Iglesia Católica. Y él dijo, sí, pero por eso le llamaban protestantes. Él dijo, sí, por eso eran ellos, pero yo no tengo que protestar contra nadie. Así dijo. Él no tiene nada que protestar contra la Iglesia Católica Romana y contra el Papa. Que me pregunten a mí, en una entrevista, ¿qué usted opina del Papa? ¿Qué le va a responder? Que es un hijo del diablo, que es un idólatra, que consulta a los muertos. Ahora mismo no salió hace poco de una operación en el hospital. Cuando se recuperó los dedos de arte, ¿a dónde fue a parar? A la tumba de una virgen, a darle gracias. Idolatría, eso es lo que es un ídolo. Y la Biblia dice que ningún idólatra tiene herencia en el reino de Dios y de Cristo. Eso es lo que le tiene que decir. ¿Cuál es el miedo?
Acuérdense que lo que viene es la globalización. ¿Verdad que sí? Y es un solo gobierno y una sola iglesia. Una sola iglesia. Por eso todas las iglesias quieren unirse en una sola. Y que todos podamos adorar juntos. Dicen ellos. Y ya se están dando reuniones de católicos representados por el Papa, de musulmanes representando el Islam y de supuestos cristianos evangélicos para adorar a Dios juntos. Pero esa es la odisea. Filadelfia no va con eso. A ver, adorando el nombre del Señor. Oh, bendito Dios. Entonces, el mensaje profético a las iglesias termina con una puerta cerrada al Señor. Pero que esa puerta cerrada, vamos a ver en el capítulo 4, si Dios permite, que es la que le abre la puerta a la iglesia. Y entonces Juan empieza en el capítulo 4 diciendo: después de estas cosas, vi una puerta abierta en el cielo. Y oí una voz que me dijo: sube acá. Y ahí está representado el levantamiento de esta iglesia verdadera, llamada Filadelfia. Así que cuando usted siga viendo esta apostasía desarrollándose, santifíquese más, como dice la Biblia. El que sea santo, Juan dice, santifíquese más. Santo Dios. Y esa gente que no le abre la puerta al Señor, pero eso le va a abrir la puerta a la iglesia en el cielo. Porque ya la iglesia no va a aguantar ver más pecado, ver más irreverencia. Amén, sí, Señor. Y hablando de la verdadera iglesia, el verdadero creyente, cuando ve esas cosas se indigna. Amén. Señor, bendito Dios. Y lo que va a pasar es, que dice aquí, acuérdense que le dije que hasta el capítulo 6 las cosas se van dando en ese orden cronológico, una detrás de la otra. Cristo viene. Amén, bendito Dios. Póngase de pie Bendito sea Jesús. y alabe la misericordia del Señor. Oh, gloria. Alabe la misericordia del Señor. Alabado Dios. Dele gracias a Dios por su palabra. Sí, Señor. Bendiga ahí un ratito su nombre. Sí, Señor, amado. Alabe la gloria del Señor, que nos vamos pronto, hermano, nos vamos pronto. Nos vamos pronto. Gracias, mi Dios amado. Ora y vela en todo tiempo. Si quieres adorar el nombre del Señor, nuestro pastor con nosotros. Amado Dios, aleluya. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Cristo viene. Alabado Dios. Gracias a Dios. Jesús. La gloria es tuya. Mi Dios, aleluya. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Dios. Y adoramos.